Entramos en la segunda parte de este tema y vamos con las claves dinámicas, que siguen siendo monoculares, de un solo ojo, y esta vez implican movimiento. Vamos allá. La primera clave que vamos a ver es la de paralaje de movimiento, que viene a ser cómo se mueven las cosas de nuestro campo visual cuando nosotros, como observadores, nos desplazamos lateralmente. Aquí podemos verlo muy claramente en esta animación. Tenemos la vista fija en este edificio y podemos ver cómo las cosas cercanas a nosotros se mueven mucho en sentido contrario. Nosotros nos estaríamos moviendo hacia la derecha por esta barandilla, entonces la barandilla se mueve hacia la izquierda. Aparentemente da la sensación de que se mueve hacia la izquierda, cuando en realidad, evidentemente, nos estamos moviendo nosotros. Si la distancia va aumentando, llegamos aquí al edificio que también se mueve en sentido contrario a nosotros, hacia la izquierda, pero menos. Y llegados a un punto, cuando llegamos a nuestro punto de fijación, el edificio al que estamos mirando, este ya no se mueve, este está quieto. Pero si pasamos nuestro punto de fijación, las cosas que hay detrás de este edificio se mueven en el mismo sentido que nosotros. Nosotros vamos hacia la derecha y la luna, que está aquí detrás, también se mueve hacia la derecha. Todo esto que os he descrito está esquemáticamente representado aquí. Este es nuestro movimiento como observadores y cuanto más cerca de nosotros esté el objeto, más se desplaza en sentido contrario. Estos desplazamientos, a medida que aumenta la distancia, van haciéndose más pequeños. En el punto de fijación no hay desplazamiento y cuando lo atravesamos, cuando estamos a más distancia que el punto de fijación, los desplazamientos empiezan a ser en el mismo sentido que nosotros y cada vez mayores. Es decir, algo muy cerquita del punto de fijación, como puede ser este edificio que asoma por aquí, se mueve poquito, pero la luna, que está mucho más lejos, se mueve bastante más. ¿Cómo operativizamos esto como clave de profundidad? Que a más distancia tendremos un desplazamiento en sentido contrario grande que irá decreciendo hasta el punto de fijación e irá convirtiéndose en desplazamiento en sentido el mismo que el nuestro, cada vez mayor a medida que más nos vayamos alejando. Lo he intentado poner en pocas palabras, las más pocas que he podido, en esta pequeña definición. Muy bien. Entonces quizá aquí os preguntéis, bueno, pero las cosas del campo visual también se mueven si yo me muevo hacia adelante o hacia detrás, no solo pasan cosas si me muevo lateralmente. Y efectivamente a todo eso lo llamamos flujo óptico. Básicamente es que si nosotros nos movemos, nos movamos como nos movamos, delante, detrás, en curva, en diagonal, las cosas del campo visual se van a mover también de una determinada manera, van a fluir, por así decirlo. Porque en cierto modo no es un movimiento real, sino es que nosotros nos estamos moviendo y el campo visual fluye en consecuencia. A este tipo de fenómeno lo llamamos el flujo óptico. Y el paralaje de movimiento sería el caso especial de flujo óptico cuando el movimiento es lateral, cuando el movimiento es derecha-izquierda. En este caso tenemos dos ejemplos en el que el movimiento es hacia adelante y hacia atrás. No os voy a decir cuál es cuál, porque espero que salte a la vista. Pero si no, podéis apoyaros de este ejemplo, este esquemita, que representa que cuando el movimiento del observador es hacia adelante, las cosas del campo visual fluyen hacia afuera, como si se expandiesen. Es decir, si nosotros estamos avanzando, en nuestro campo visual los objetos van saliendo de él, van expandiéndose hacia los bordes. Todo esto, como siempre, referidos a un punto de fijación. Esto es muy importante porque, sobre todo, en el caso del paralaje lo podemos ver un poquito mejor. Si nuestro punto de fijación no fuese este edificio, sino que fuese este de aquí delante, este edificio sí se estaría moviendo. Es decir, que el flujo óptico y el paralaje de movimiento dependen de dónde nos estemos fijando, de cuál es el punto de fijación. Y por último, nuestra tercera clave de profundidad dinámica es el efecto de profundidad cinética, que es una clave que nos habla de la forma tridimensional del objeto. Viene a decirnos que una sombra en movimiento nos informa de cómo es la forma del objeto que estamos observando. Ejemplo, tenemos aquí esta sombra. Si yo intento adivinar qué es esto, pues la verdad es que la respuesta que daría es que es una muela pinchada en un palo. Pero si yo veo esto rotar, ya empiezo a saber qué es. He de decir que es un ejemplo difícil, que aquellos que no hayáis sido independientes o hayáis tenido hijos, igual os cuesta un poquito más reconocerlo, pero
es mucho más claro lo que estamos viendo aquí que lo que estamos viendo aquí, sobre todo una vez os muestre la solución. Un pimiento rojo. Muy bien, y esto es todo respecto a las claves dinámicas. Pasamos a las claves binoculares, bi2, oculares ojos. Claves que necesitan los dos ojos para funcionar. La primera es la convergencia binocular, que es la hermana de la acomodación. ¿Por qué es la hermana? Porque se basa en la contracción de músculos. La convergencia binocular es cuánto tenemos que girar los ojos hacia la nariz para fijarnos en algún objeto que esté delante de nosotros. Cuando giramos los ojos poco, los músculos están más relajados. Cuando giramos los ojos mucho, los músculos están menos relajados. Y tenemos que girar los músculos más cuanto más cerca esté el objeto de nosotros. Entonces, un objeto más cercano significa más girar los ojos hacia la nariz, más contracción muscular. Igual que en la acomodación, esa contracción muscular la detectamos inconscientemente, e igual que en la acomodación, nos permite calcular la distancia absoluta. E igual que en la acomodación, el límite que tiene es que solo funciona hasta, en este caso, los 2 metros. Llega un punto, después de los 2 metros, que los músculos están tan relajados que no nos dan información de a qué distancia están las cosas, porque el cambio en la relajación es mínimo e indetectable. Y de hecho es tan hermana de la acomodación que son dos claves que funcionan a la vez. Es decir, no se puede separar una de otra. Experimentalmente se ha intentado hacer pruebas tapando un ojo del participante y que este participante pues mire objetos a diferentes distancias, y los ojos, una vez estás mirando un objeto a una determinada distancia, se giran, convergen. Aunque tienes uno tapado, los ojos aún así convergen, aprovechando la información de otras pistas. Es decir, que la acomodación, el cambio en el cristalino, y la convergencia, el giro de los ojos hacia la nariz, son dos cosas que suceden a la vez, no son separables. Muy bien. La siguiente pista es la estereoscopía. Estereoscopía viene del griego estéreo, sólido, y scopia, visión. Se refiere un poco al ver en 3D. Y el ver en 3D tiene sentido porque la estereoscopía es la clave de profundidad más potente que tenemos, por un lado, y por otro es la clave de profundidad de la que se aprovechan los cineastas para hacer películas 3D. Vamos a ver estas dos cosas. Bueno, aquí os he dejado unas definiciones importantes sobre qué es relevante respecto a la estereoscopía, pero las vamos a entender mejor si entramos primero en imágenes. Aquí tenemos los dos ojos mirando dos objetos diferentes. Objeto azul o punto azul y objeto rojo o punto rojo. Bueno, pues cada objeto genera una proyección en la retina. Vamos a empezar con el punto rojo. El punto rojo en la retina izquierda genera una proyección, y si asumimos que la retina es una pantalla con una cuadrícula, pues bueno, la proyección la genera en E5, en la casilla E5 de esta retina. A la retina derecha le pongo la misma cuadrícula y veo que el punto rojo genera también una proyección en justo la casilla equivalente, en E5. Entonces, el E5 de la izquierda y el E5 de la derecha es lo que llamamos puntos correspondientes. Es decir, la zona de la retina izquierda y la zona de la retina derecha que están colocadas en la misma posición relativa, A1, A1, B2, B2, C1, C1, son lo que llamamos puntos correspondientes. En este caso os lo he marcado con C8 y C8. Los puntos correspondientes tienen una propiedad muy interesante, que es que, claro, nosotros vemos una imagen, no vemos dos imágenes. Entonces tenemos que fusionarlas de alguna manera. Pero si la imagen, como en el caso del punto rojo, cae en los puntos correspondientes, en este caso E5 en la izquierda y E5 en la derecha, la fusión es perfecta y sin complicaciones. Y eso, pues, tiene cierta ayuda. Entonces, el punto rojo se proyecta sobre puntos correspondientes de cada retina, el E5 de una y el E5 de otra, y eso hace que su fusión sea perfecta, sin problemas, sin necesidad de hacer ningún tipo de ajuste. A los objetos que tienen este tipo de fusión sin complicaciones se les denomina objetos situados en el horópter, o mejor dicho, a los puntos del espacio en los que los objetos que estén colocados en ellos como punto rojo acaben en puntos correspondientes y se fusionen sin complicaciones, se les llama horópter. Si volvemos a la diapositiva anterior, estas son las zonas del espacio
estoy refiriéndome a las líneas sólidas, en las que lo que coloquemos aquí en estas zonas se proyectará en puntos correspondientes, como el punto rojo de antes, y la fusión será directa. O sea, lo veremos claramente sin necesidad de hacer ningún tipo de ajuste. Esto de tipo de ajuste vamos a ver más tarde a qué me refiero. Muy bien. Pero claro, esto no pasa a todos los objetos. Tenemos aquí punto azul que su proyección en el ojo izquierdo cae más hacia la izquierda, pues en este caso en F4. Y su proyección en el ojo derecho cae más hacia la derecha, en este caso F6. ¿Qué pasa? Que cuando intentamos funcionar las imágenes de las dos retinas, hay una diferencia. Los puntos no están en la misma posición correspondiente en cada retina. Entonces, hay lo que se llama una disparidad binocular. Esta desviación entre las proyecciones de una retina y la de la otra es lo que llamamos disparidad binocular. Muy bien. Entonces, estos son los conceptillos que os presento aquí. Los puntos correspondientes, la misma casilla en ambas retinas, F6, F6. Horópter, la zona del espacio, es una zona del espacio de fuera de los ojos, en las que si colocamos cosas, estas se proyectan en puntos correspondientes y cuando juntamos las imágenes de las dos retinas, las dos medias imágenes, se superponen sin problema. Hay una fusión perfecta sin tener que hacer ningún tipo de ajuste. Y por último, cuando esto no es así, cuando el objeto está fuera del horópter, como punto azul que estaría aquí, no caen sobre puntos correspondientes y por tanto se da una desviación cuando superponemos las medias imágenes y tenemos lo que se llama disparidad binocular. Como último detalle antes de continuar, los horópteros en línea sólida son los calculados pues, a través de medios pues, más bien físicos, o sea, el objeto es una bola esférica con un cristalino de esta manera y pues así se estimaba que encontraríamos estos horópteros. Haciendo experimentos reales con personas de verdad, se descubrió que en realidad el horóptero es más ancho de lo que se creía y que en la vertical está un poco más inclinado hacia abajo de lo que se creía, de lo teóricamente esperable. Muy bien. Entonces, la estereoscopía equivale al paralaje de movimiento, porque moverte lateralmente así equivale a tener abierto el ojo izquierdo y luego abrir el ojo derecho. Es lo mismo comparar la imagen de la retina izquierda con la de la retina derecha que comparar la imagen de la retina izquierda aquí con la imagen de la retina izquierda aquí. Por ese motivo, el paralaje es equivalente a la estereoscopía. Y por tanto, la disparidad binocular funciona de la misma manera que los desplazamientos de los objetos en el campo visual en el paralaje del movimiento. Entonces, vamos a comprobarlo con un ejemplo experimental y real. Si yo me fijo en mi dedo, pongo el punto de fijación en mi dedo y veo qué le pasa a la iluminación de la cámara LED con la que me estoy grabando, si dejo el ojo izquierdo abierto y luego lo cambio al derecho, puedo ver cómo la cámara, el puntito luminoso de la cámara, se desplaza en la misma dirección que mi apertura y cerrado de ojos. En cambio, si me fijo en la iluminación de la cámara y estoy atento a qué le pasa a mi ojo, es decir, punto de fijación en la cámara web, y estoy atento a ver qué le pasa a mi dedo. Pongo el ojo izquierdo y cambio al derecho y veo que mi dedo se mueve en esta dirección. Esto lo podéis probar vosotros igual. En el primer caso, me fijo en mi dedo que está aquí y atiendo a la cámara web que está aquí. En el segundo caso, la cámara web pasa acá y el dedo pasa acá. Entonces, al hacer el cambio de un ojo, el dedo que está acá se mueve en esta dirección. A estas disparidades se les llama cruzadas y no cruzadas. Cruzadas porque van en contra de la apertura y cierre de ojos, no cruzadas porque van a la par que nuestra apertura y cierre de ojos. Esto que nosotros tenemos que comprobar abriendo y cerrando los ojos, en realidad nuestro cerebro lo hace a la vez. Lo que hace es comparar las dos imágenes y sabe, poniendo por así decirlo la referencia en la izquierda, qué ha pasado cuando ha cambiado a la derecha. Es decir, el ojo sabe que esta imagen es la izquierda y sabe que en la imagen derecha el objeto está más hacia la derecha. Entonces, como en la imagen izquierda está aquí y en la derecha está más a la derecha, el cerebro hace el cálculo y dice, vale, entonces tenemos un objeto que está más lejos que el punto de fijación. Igual que en el paralaje de movimiento, al movernos, como el objeto se movía igual que nosotros,
sabemos que está más lejos del punto de fijación. Bueno, por último mencionar que, de nuevo, insistir en que una disparidad binocular cruzada, objetos que hay antes del punto de fijación, desplazamientos que van a ir en contra de los movimientos de nuestros ojos, y no cruzada cuando van a la par que el movimiento de nuestros ojos. Por tanto, la distancia dependerá del tipo y magnitud de la disparidad. Muy bien. Entonces, antes de entrar en la disparidad, vamos a hablar de la tercera clave de profundidad, la rivalidad binocular. Porque están muy relacionadas. La rivalidad binocular es un caso de lo que puede ocurrir cuando tenemos disparidad. Y es que, al fin y al cabo, cuando tenemos dos imágenes diferentes que al superponerlas son dispares, hay una disputa. Y hay que resolver esa disputa. Y como en la vida real, si la disputa es pequeña, pues se llega a un acuerdo, se resuelve y se produce fusión binocular, que es lo que da lugar a la estereoscopia. En cierto modo se ponen de acuerdo. Pero, como en la vida real, si la disparidad es grande, si hay mucha separación, hay pelea. O sea, sucede que no se ponen de acuerdo y a veces gana una o a veces otra. De hecho, es como estas peleas de los dibujos animados, que es una nube de humo en la que a veces hay uno que está por encima ganando y otro que está por encima ganando. Pues es parecido. A veces está ganando la derecha, entonces las neuronas que se encargan de la derecha, las que tienen dominancia ocular con la derecha, de repente pierden fuerza y ¡zas! Gana la izquierda y está un rato ganando la izquierda y entonces las de la izquierda pierden fuerza y vuelve a empezar y vuelve a cambiar. Y a este fenómeno es a lo que se llama rivalidad binocular. Esta alternancia entre que veamos lo que ve la retina derecha y que veamos lo que ve la retina izquierda. Entonces, esto lo podéis comprobar de varias maneras. La primera es con unas gafas 3D observar estas dos imágenes y ver cómo se va produciendo esa alternancia. Y otra, en cierto modo, tenemos aquí un modelo que ha hecho un estudiante que no conozco sobre cómo funcionaría la rivalidad binocular en imágenes grandes. Entonces, un segundito, que quite el fundido a negro, vamos a empezar el modelo. Y en rojo tenemos las de, pongamos, la retina derecha y en azul las de la retina izquierda. ¿Qué sucede? Cuando un objeto es muy grande, el que domine la parte derecha o domine la parte izquierda puede ser diferente según la zona del objeto a la que estemos mirando. Entonces se produce este tipo de movimiento. Pues hay una dominancia en un lado, otro tipo de dominancia en el otro, que está fluctuando constantemente, como si fuesen, no sé cómo decir, plagas de virus. Pero claro, nosotros este revuelto, esta confusión, estos enjambres, no lo vemos porque esto sucede en zonas laterales de nuestro campo visual y nuestro sistema de percepción tiene otro tipo de mecanismos para suavizarnos lo que vemos y que no nos volvamos locos. Esto es simplemente una simulación de cómo se vería este tipo de rivalidad. Pero, de nuevo, es algo que sucede lejos de nuestro campo visual y está suavizado para que no se vea tan loco el mundo. Muy bien. Entonces, volvemos a las diapositivas, volvemos a la rivalidad y pasamos ya a la fusión, que es lo que pasa cuando la disparidad es pequeña y sí que se fusionan las dos medias imágenes. Pues bueno, de nuevo, antes de entrar, tengo que daros otros conceptos previos. El área de Panum. Igual que teníamos el horópter como el sitio donde los puntos se fusionan perfectamente, el área de Panum es esa zona donde la disputa es tan pequeña que se da fusión binocular. Fuera del área de Panum, la disputa es tan grande que se da rivalidad binocular, la que hemos visto antes. Entonces, esto es una forma de hacer, por así decirlo, el mapa del campo visual en el que tenemos la zona de paz, en la que la fusión es perfecta y maravillosa, la zona de acuerdos, la zona de acuerdos de paz, en la que hay disputa, pero bueno, hay disputa que se resuelve, y luego la zona de guerra, en la que hay disputa que no se resuelve y está constantemente o gana la derecha o gana la izquierda. Y bueno, por último, presentaros estos dos puntitos, punto azul y punto rojo, nada que ver con los de antes, para señalaros cómo el punto azul, al estar más lejos del punto de fijación, proyecta en puntos de la retina más cercanos a la nariz, y el punto rojo, al estar más cerca del punto de fijación, proyecta en puntos más lejanos de la nariz o más cercanos a las orejas.
Esto va a ser interesante en adelante. Mencionaros también que el área de Panum no es como el horópter. Mientras que el horópter es algo más claro y definible, el área de Panum es más confusa y depende del objeto al que estemos mirando o de la forma de medirla. O sea, no es algo experimentalmente tan sólido. Muy bien, pasamos pues a la fusión binocular, al núcleo de todo esto que hemos estado viendo. Cuando hay fusión binocular, las dos imágenes de la retina se combinan en una, los puntos se fusionan y se produce la estereoscopía, que es que cuando hay disparidad cruzada, el punto se coloca más cerca. Vemos que el punto está más cerca de lo que en la imagen retiniana está. Da esa sensación de cercanía, de profundidad, de que el punto en realidad está más cerca. Y cuando hay disparidad no cruzada, el punto lo vemos como si estuviese más lejos. O sea, metemos esa dimensión 3D alejándolo un poquito. Vamos a verlo con algunas imágenes. Aquí tenemos el caso de disparidad cruzada, que es lo que ocurre cuando estamos en el punto rojo. Entonces, aquí lo estamos representando con un círculo y un cuadrado. Esto es lo que ve nuestra retina izquierda y esto es lo que ve nuestra retina derecha. La disparidad del círculo es más pequeña, está más lejos del centro, que la del cuadrado, que es más grande. El cuadrado está más hacia las orejas. Es decir, si el círculo cae por aquí, igual el cuadrado cae por aquí. El cuadrado tiene más disparidad que el círculo. Por tanto, ambas cosas, al tener disparidad cruzada, sobresalen del plano inicial y nos parecen más cercanas. Como tiene más disparidad el cuadrado parecerá más cercano que el círculo. El caso contrario sucede con los puntos más alejados. En este caso el cuadrado tiene más disparidad no cruzada, están los dos más hacia la nariz, y el círculo tiene menos disparidad no cruzada, están un poco menos hacia la nariz. De nuevo, retina izquierda, retina derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que al fusionarlos se colocan como si estuviesen más lejos. El círculo un poquito más lejos, el cuadrado bastante más lejos. Y este es el mecanismo con el que funciona la estereoscopía. Esto es la estereoscopía, la fusión binocular, el hecho de que veamos en 3 dimensiones. Que cuando el punto está lejos, a través de que se produce una disparidad no cruzada, nuestro cerebro sabe que esto es lo que sucede cuando un punto está lejos y lo percibe lejos. En lugar de percibirlo como una imagen plana en el plano retiniano, que es lo que es la retina, hace que lo percibamos en esta parte tridimensional, de esta forma tridimensional. O sea, es la diferencia entre ver una película en 2D a ver una película en 3D. Y vamos a ver por qué. ¿Cómo funcionan las gafas 3D? Tenemos un objeto ahí fuera que queremos grabar. Entonces, esto se graba con dos cámaras diferentes. Una se filtra con azul y otra se filtra con rojo. Entonces tendríamos como la peli grabada por la izquierda, que es azulada, y la peli grabada por la derecha, que es rojiza. A la hora de proyectarlo en el cine, se proyectan las dos superponiéndolas. Entonces tendremos imágenes pues como que no terminan a encajar del todo, que parece que está una movida respecto a la otra, porque una se grabó por la izquierda y otra se grabó por la derecha. Muy bien, llegamos al cine, tenemos aquí nuestra peli en 3D y nos ponemos las gafas. ¿Qué hacen las gafas? Pues con el filtro rojo evita que la peli roja entre a nuestro ojo izquierdo. Entonces, por nuestro ojo izquierdo solo vemos la peli azul de la izquierda. Por la gafa azul evita que la peli azul entre a nuestro ojo derecho. Entonces, solo vemos la peli roja, la peli de la derecha, por nuestro ojo derecho. Es decir, cada ojo ve la peli que se grabó desde la zona izquierda o la zona derecha correspondiente. Nuestro cerebro se encarga de unir estas medias imágenes, igual que lo hace en la vida real, y así se produce esta sensación de 3D, de que las cosas salen de la pantalla o están más dentro. Esta sensación que os describo aquí, que el círculo y el cuadrado salen del plano de la imagen retiniana o entran dentro. Muy bien. Por último, para acabar esta pequeña sección, vamos a hablar del problema de la correspondencia, que es, pues, al fin y al cabo, cómo sabe el ojo qué punto de la retina de la derecha corresponde a qué punto de la retina de la izquierda. Vamos a ir unas diapositivas hacia atrás para ver que, bueno, simplemente de este problema se menciona que antes se creía que la correspondencia se hacía por la forma y nosotros sabemos que esta parte de aquí, esta esquina del cuadrado, corresponde a esta esquina del cuadrado,
porque tienen la forma de esquina de cuadrado de arriba a la izquierda. Pero Bela-Yules descubrió que esto no era así, no hacía falta la forma, simplemente estereogramas de puntos aleatorios. Un estereograma es las dos imágenes diferentes, las dos medias imágenes creadas artificialmente, daban sensación de profundidad, sin necesidad de que hubiese ninguna forma. Esta imagen te la pondrías al ojo izquierdo, esta imagen te la pondrías al ojo derecho y verías que hay una sensación tridimensional en estos puntos aleatorios. Esto es lo único que se menciona respecto al problema de la correspondencia. Básicamente se creía que se hacía a través de la forma, en realidad por los estereogramas de puntos aleatorios no hace falta la forma. Muy bien, como cierre a la estereoscopía, hablaros de la parte biológica que hay debajo. La estereoscopía está en la zona temporal medial, en el área temporal medial del cerebro, y en ella hay células especializadas en detectar tanto disparidades cruzadas como no cruzadas. Igual que hablábamos en el tema 3 de células para distintas orientaciones, también tenemos células para distintas disparidades en cuanto a cruzada y no cruzada y en cuanto a alta y baja. Y estas células, se ha visto que en monos, también están organizadas como las que veíamos de orientación y de dominancia ocular, en columnas y en supercolumnas. Muy bien. Por último, todas estas claves de profundidad que hemos visto no actúan cada una por su cuenta. En realidad utilizamos información de todas las que podemos. Pero claro, ¿qué pasa cuando dos claves diferentes nos dicen cosas diferentes? ¿Cómo integramos todo eso? Pues hay tres maneras. Dominancia es la primera, viene a ser, pues me quedo con la información de una clave e ignoro las otras. Por ejemplo, a través de la ilusión de la habitación de Ames, podemos ver que la perspectiva domina al tamaño familiar. Vamos a ver esa habitación. Aquí tenemos una foto de la habitación de Ames, tal y como se ve desde un punto clave determinado. Y podemos ver que parece que hay un señor muy grande y un señor pequeñito. ¿Qué está sucediendo en realidad? Que la habitación es así. La habitación tiene una forma diferente, de hecho está en pendiente, el suelo está inclinado, esta parte está más alta y esta parte está más baja. Este señor está en realidad más lejos, pero nosotros lo vemos aquí. Este señor está medio lejos, pero nosotros en realidad lo vemos aquí. Y las ventanas y los zócalos están hechos de tal manera que al verlos desde aquí parezca que son proporcionales. Pero en realidad, por ejemplo, esta ventana es así, pero luego se haría grande por los bordes. Es una ventana más bien trapezoidal, pero colocada de tal manera que si la miramos desde aquí, parezca que es una ventana recta justo. Entonces, con todo eso, nos da la sensación de que el hombre de aquí es pequeñito, cuando en realidad el hombre de aquí es de tamaño normal. El tamaño familiar, que nos diría que el hombre es de tamaño normal, no es capaz de vencer a la perspectiva, el hecho de que aquí tenemos una habitación cuadrada. La perspectiva lineal de que estas dos líneas convergen, igual que estas, al mismo punto de fuga y son todas paralelas. La perspectiva domina sobre el tamaño familiar y nos genera esta ilusión de la habitación de Ames de ver a las personas chiquititas. Muy bien, volvemos. Hay otros tipos de integración. Tenemos el compromiso, que es que de todas las claves de profundidad que nos dan información diferentes, hacemos un promedio. Pues esto pasa, por ejemplo, con tamaño relativo, posición respecto al horizonte, oclusión y paralaje de movimiento. No hay ninguna que domine, sino que hacemos un promedio. Y por otro, la última y más particular de todas es la interacción. A veces diferentes claves nos dan información complementaria y eso nos permite tener, como por así decirlo, una información de más calidad. Es lo que sucede cuando mezclamos, por ejemplo, paralaje de movimiento con convergencia ocular o con acomodación. La acomodación, recordamos, nos da distancia absoluta. Esto está a 1,5 metros. Mientras que el paralaje de movimiento nos da si un objeto está más lejos o más cerca del punto de fijación y cuánto, en función de si ese movimiento en el paralaje de movimiento o esa disparidad en cuanto a la estereoscopía es mayor o menor. Entonces, combinando ambas, obtenemos a qué distancia exacta está cada cosa de nuestro campo visual. La acomodación nos dice la distancia exacta del punto de fijación y el paralaje de movimiento nos puede decir, por ejemplo, que el objeto del que queremos saber la distancia
está a medio camino entre el punto de fijación y nosotros. Entonces, si sabemos que el punto de fijación está a 2 metros, el objeto, en función del paralaje que nos ha dicho que está a mitad de camino, sabemos que está a 1 metro. Muy bien. Y vamos a dejar aquí esta segunda parte. Y en la tercera vamos a empezar con las teorías de percepción espacial que se encargan de explicar cómo sucede esta visión tridimensional. Se encargan de dar un poco cuenta de cómo funciona nuestro sistema perceptivo en relación a la profundidad y qué papel juegan todas estas claves de profundidad que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias.